Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este noveno domingo después de Pentecostés. Siempre nos encontramos a través de las redes sociales para reflexionar en la palabra de Dios, y este domingo la palabra de Dios nos habla acerca de ser pan partido y compartido para los demás. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, que en la compasión de tu Hijo por nosotros manifiestas tu bondad paterna, haz que el pan multiplicado de tu providencia sea partido y compartido en la caridad, y la comunión con Cristo nos abra a la diaconía con nuestros hermanos. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Evangelio de este domingo está tomado de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y dijeron: El lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, unas 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este es el Evangelio del Señor. Los 4 evangelios narran la multiplicación de los panes. El recuerdo de este milagro de Jesús debió ser lo bastante fuerte para que las primitivas comunidades cristianas lo conservaran como una tradición que luego se plasmó en los evangelios escritos. Lucas y Juan narran una sola multiplicación de los panes. En el caso de Juan, el autor enlaza el milagro de la multiplicación con el discurso de Jesús acerca del pan de vida. En cambio, Marcos y Mateo ofrecen 2 versiones del mismo relato cada uno, quizá debido a 2 tradiciones que ellos habían recibido en sus comunidades y que guardaban sobre un mismo hecho. Mateo 14, 13, 21, el texto que hemos leído, corresponde a la redacción más antigua en Mateo, que a su vez calca la versión de Marcos 6, 30, 44. Jesús se compadece. Después de la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retira a un lugar solitario a orar. Sabemos por los evangelios que Jesús tenía esta costumbre habitual en él, irse a lugares apartados a orar o hacerlo muy de madrugada. Todo esto nos habla de la dimensión espiritual de Jesús, del mismo Cristo que siempre está en contacto con el Padre, siempre aparta un tiempo para estar a solas y hablar con Dios. Los evangelios también muestran que Jesús invitaba a sus discípulos a ir con él a lugares solitarios para recuperar fuerzas y para orar. Descanso del cuerpo y descanso del alma. Esta es la esencia en realidad de todo retiro espiritual. Y también Jesús ora antes de momentos importantes, antes de los acontecimientos clave en su vida. Ora antes del bautismo, ora en el desierto antes de iniciar su ministerio, ora antes de la transfiguración y ora también antes de su pasión. Pero la gente seguía a Jesús a todas partes y también lo siguen al desierto. Quieren escuchar su palabra de vida y experimentar su toque sanador. Toda esta gente necesitaba de Jesús, pues estaban desorientados y abatidos como ovejas sin pastor. Jesús, en cambio, no rehúye el contacto con las personas, más bien abandona la soledad tranquila para estar con ellos. Jesús se compadece. Él actúa como el buen pastor que abandona la comodidad y el inmovilismo para alimentar a su pueblo, como lo habían hecho Moisés y como lo había hecho Eliseo. Jesús se compadece del pueblo hambriento y necesitado de sanidad y acude a ellos. Él cumple esa palabra del Salmo 78. Pan de nobles comió el hombre, les dio comida hasta saciarles. Y también Él cumple esta palabra del Salmo 145 cuando dice: los ojos de todos esperan en ti y tú das la comida a su tiempo. Abres tu mano y sacias de bienes a todo ser viviente. Satisfaces el deseo de los que temen y escuchan tu clamor. Cuando atardece, en ese día en que Jesús se encuentra con toda esta gente, una preocupación inquieta a los discípulos. ¿Qué hacer con toda esta gente? Llevaban horas allí con Jesús en aquel paraje desértico y no había dónde ir y comprar alimentos. Despide a la gente para que vayan a los pueblos a comprar qué comer, es lo que dicen los discípulos, pero Jesús les responde: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Jesús nos desafía a no buscar siempre la respuesta más fácil, a no desatendernos de los demás, a no buscar la excesiva facilidad. Ante este desafío de Jesús, los discípulos hacen acopio de lo poco que tienen: 5 panes y 2 peces. 7, el número de la perfección. Para ellos es poca cosa lo que tienen junto,
Pero Jesús es consciente de que la solidaridad es capaz de sacar de más de donde hay menos. Cuando ponemos a disposición de Dios lo que tenemos para socorrer a otros, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes, Él es capaz de hacer multiplicar y proveer aún para que sobren. Dios hace sobreabundar nuestros dones cuando actuamos de corazón, y lo que a ojos humanos puede parecer poco, como 5 panes y 2 pescados, en manos de Dios se transforma en un banquete que sacia a todos. Jesús entonces toma estos 5 panes, estos 2 peces, y se realiza la maravillosa multiplicación. Hay quien ha dicho que el verdadero milagro es precisamente esa capacidad de compartir unos con otros en un momento de adversidad. Incluso han habido comentaristas que han adelantado que el gran milagro habrá sido que al comenzar los discípulos a compartir de lo poco que tenían, el resto de las personas se animó también a compartir aún lo poco que tenía en el zurrón, entre sus pertenencias, y así habría bastado para todos. Jesús hace este reto a sus discípulos: denles ustedes de comer. No lo despidan con tanta facilidad. Denles ustedes que comer. Primero nos reta a ser solidarios, primero nos reta a compartir, antes que despachar tan libremente a las personas. Cuando ellos traen los 5 panes y los 2 peces, entonces Jesús hace unos gestos especiales. Atención, porque estos gestos de Jesús van a permanecer en el recuerdo de las comunidades cristianas durante mucho tiempo. Él levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición y partiendo dio los panes a los discípulos y los discípulos a las personas. Este gesto que hace Jesús debió haber sido un gesto muy especial. La comunidad cristiana lo recordaba, es un gesto eucarístico, un gesto de acción de gracias. Cuando los discípulos de Emaús ven a este hombre que camina con ellos, sentarse a la mesa, bendecir el pan y partir y darlo, se habrán acordado de estos gestos de Jesús. Allí identifican al Jesús que está con ellos. Es un gesto de Eucaristía, de dar gracias, de compartir. En realidad, más allá de esto viene el reto de los discípulos. Jesús no solamente parte el pan, lo da a los discípulos para que lo repartan entre las personas. ¿Somos nosotros hoy día pan vivo que se parte y se comparte a los demás? Esta es una gran pregunta que debe hacerse la Iglesia. Jesús habló del pan de vida, Él es el pan de vida, y este pan que se parte, se entrega a los discípulos para poder llegar a más personas, a los hambrientos, a los solitarios. Somos nosotros ese pan vivo, partido y compartido. Hubiera sido muy fácil despachar a las personas y que se las arreglen solos, que lleguen quien pueda llegar a algún pueblo y comprar de comer, pero el reto de Jesús va más allá. ¿Ustedes serán capaces de hacer pan vivo y compartido? ¿Serán capaces de poner en práctica la solidaridad para que nadie se quede con hambre? He aquí el gran reto en esta multiplicación de los panes y el gran reto para la Iglesia el día de hoy. Para hacer pan vivo y compartido tendríamos que pensar también qué de nosotros podemos ofrecer a los demás. Hace un rato hablábamos de nuestros tiempos, nuestra capacidad de escucha, nuestros talentos, nuestros dones también. ¿Qué de nosotros podemos compartir con los demás en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, en el que hay tantas necesidades, no solamente materiales, también necesidades espirituales, necesidades anímicas, necesidades psicológicas? Hay necesidad de escucha, de sentirse acompañado, de saber que hay alguien al otro lado que está contigo. Estas también son necesidades que hemos de suplir y en estas necesidades hemos de ser pan vivo y compartido. Jesús parte el pan, lo da a los discípulos y los discípulos reparten entre las personas y nadie se queda con hambre. Nuestras Eucaristías, nuestros cultos, nuestras misas, nuestras comuniones nunca estarán completos mientras sigan habiendo hombres, mujeres y niños con hambre en el mundo. No solamente esta hambre física del pan material, el hambre del pan de la palabra de Dios, el hambre de la compañía, el hambre de la solidaridad,
y el hambre de la misericordia. Nunca nuestras comuniones estarán completas mientras sigan habiendo personas con hambre en el mundo. Y esto nos desafía a ser nosotros, hoy día, pan vivo y compartido. Jesús entonces nos hace este reto a nosotros. La buena noticia es que Dios puede sacar de lo poco mucho. Los discípulos tenían casi nada. Quizá ni siquiera alcanzaba para ellos mismos 5 panes y 2 peces. Pero Dios logró multiplicar esta ofrenda generosa para que alcanzara para todos. A veces pensamos que no tenemos lo suficiente para ayudar a las personas, que no somos lo suficientemente capaces o que no tenemos suficientes bienes para socorrer a alguien. Sin embargo, Dios actúa de una manera providente, sacando de más donde hay menos. Y esto lo han experimentado muchas personas en el cristianismo a lo largo de la historia, y sobre todo personas que se han ocupado de socorrer a los más indigentes con lo poco. Y se ha visto los casos de personas que han recibido de más, incluso de sobra, para poder ayudar a las personas. Cuando San Pablo hacía esta famosa colecta para la iglesia de Jerusalén, él decía esto a las iglesias que estaban en el mundo griego: Dios les proveerá a ustedes de suficiente, de sobra, para que puedan ayudar a sus hermanos. Y esta también es una palabra para nosotros. Cuando nosotros apostamos por tener un corazón solidario, un corazón partido y compartido con los demás, Dios nos provee de lo suficiente para poder llegar a más personas, para poder alcanzar a más. Hace que sobreabunde en nosotros el don. Esta es una realidad que muchos, como digo, han vivido a lo largo de la historia del cristianismo y que seguirá presente en nosotros siempre y cuando, como iglesia y como discípulos y discípulas de Jesús, queramos ser pan vivo y compartido. Este es nuestro reto, esta es nuestra tarea, es nuestra labor en este tiempo en el que estamos viviendo. Podemos pensar entonces, ¿qué aspectos de mí, qué dones, qué talentos, qué bienes puedo compartir en este tiempo? Y, como siempre he dicho, comenzar desde casa. ¿Qué puedo compartir desde casa? Desde las acciones sencillas para colaborar con alguien en casa y hacer la vida doméstica más llevadera durante este tiempo, a cosas más complejas, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar en la calle a alguien? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que pasa alguna necesidad? Un vecino, una persona cercana o del trabajo. ¿Cómo puedo hacer de mi vida un pan vivo y compartido? Una vida que se entrega para ayudar a los demás. No se nos pide que vayamos de misiones a la India o que nos vayamos de misiones al África. Aquí mismo y ahora, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, ¿cómo puedes ser tú ese pan que se parte y se comparte con los demás? Que este es nuestro reto y sabemos que podemos llevarlo adelante, pues es Dios el que es capaz de sacar más de donde hay menos. Y es Él quien nos capacita con su gracia, con su Espíritu, para que podamos llegar a más personas. Que el Señor sobreabunde los dones que tú tienes, que el Señor sobreabunde tus talentos y te dé un corazón solidario, abierto a los demás, y que pueda en ti obrar maravillas en favor de las personas, y todo sea para su gloria. Amén. Da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, lucha del bien en favor. Cristo nos dio el ejemplo, siendo el joven de valor. Se le devoto y ferviente, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Da lo mejor al
supera su amor. Se dio por ti a sí mismo, dejando gloria y honor. No murmuró al dar su vida por salvarte del error. Ámale más cada día, dale de ti lo mejor. Da lo mejor al Maestro, tu juventud y vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. Oramos por todos los que tienen necesidad en el mundo y pedimos esta semana especialmente por los que trabajan en la salud pública, en los servicios, por los policías y militares y por todas las personas que arriesgan sus vidas por ayudar a más personas. También oramos esta semana por los dirigentes de las naciones, por los gobernantes, para que Dios les conceda inteligencia y sabiduría y encuentren soluciones eficaces a los problemas que surgen. Oramos por quienes están solos en estos momentos, por quienes están sin trabajo, por quienes no tienen un hogar, por quienes pasan frío o calor o hambre, para que haya más almas disponibles, manos solidarias para acoger, apoyar y cuidar al prójimo. Oramos por los que buscan a Dios a tientas, por los que buscan una espiritualidad, para que Dios ilumine sus corazones y puedan encontrarse a Cristo, camino, verdad y vida. Oramos por quienes han perdido familiares, amigos, conocidos durante este tiempo de pandemia, que Dios lleve consuelo a sus familias, a sus conocidos, a sus amigos, y que la esperanza de la resurrección nos mantenga firmes en la fe. Finalmente, oramos también por quienes han perdido sus hogares en el reciente incendio en el centro de Lima y por todos los que durante este tiempo han perdido sus hogares o familias en tragedias, en incendios, en inundaciones, para que el Señor socorra también a través de manos solidarias a estas personas. Todas estas intenciones y lo que hay en nuestro corazón lo ponemos en las manos del amoroso Padre. Amén. Señor, tuya por la eternidad.
esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan una bendecida semana, muy grata, y recuerden siempre, hemos de ser pan vivo y compartido con los demás. Que Dios los bendiga. Amén.